Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico o al menos uno tolerable, porque después de este vídeo, es posible que tengan que recalibrar su percepción de la realidad. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que me apasiona muchísimo, y que sé que a muchos de ustedes también les encantan los dramas turcos. Pero no cualquier drama, no. Hoy vamos a explorar esos dramas psicológicos turcos que te atrapan desde el minuto uno y te dejan pensando, repensando y dudando de absolutamente todo lo que creías saber. Prepárense porque vamos a poner a prueba sus mentes. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre dramas, películas, libros y todo lo que me parezca interesante y valga la pena compartir. Además, me ayudas un montón a seguir creando contenido para ustedes. Así que haz clic en ese botón de suscribirse y únete a esta comunidad, porque aquí no juzgamos a nadie por tener maratones de series hasta las 5 de la mañana. Ahora sí, vamos al lío. Turquía, como muchos saben, es una potencia en el mundo de las series y telenovelas. Han conquistado corazones en todo el mundo con sus historias de amor apasionadas, sus intrigas familiares y sus paisajes de ensueño. Pero más allá de las historias de amor épicas y los paisajes impresionantes que te hacen querer reservar un vuelo directo a Estambul, hay un lado oscuro, un lado que te desafía, que te hace cuestionar la realidad y que te mantiene al borde del asiento con cada episodio. Hablamos de esos dramas psicológicos que te hacen pensar, ¿quién es el bueno? ¿Quién es el malo? ¿Acaso hay buenos y malos? Porque, seamos honestos, en la vida real, la línea entre el bien y el mal suele ser más borrosa que la foto de un pie que subiste sin querer a Instagram. Y es que los dramas psicológicos turcos tienen una fórmula mágica, una alquimia narrativa que te engancha sin remedio, personajes complejos con pasados turbios que parecen sacados de una novela gótica, tramas intrincadas llenas de giros inesperados que te hacen sentir como si estuvieras en una montaña rusa emocional, y una atmósfera de misterio que te envuelve desde el principio, como una densa niebla en la costa del Mar Negro. No son simples historias para pasar el rato, son viajes a la mente humana, a los rincones más oscuros de la psique y a las motivaciones que nos impulsan a hacer lo que hacemos. Son como un espejo que refleja nuestras propias sombras, nuestras propias dudas y nuestros propios miedos. Uno de los elementos clave de estos dramas es la ambigüedad moral. Los personajes rara vez son completamente buenos o completamente malos. No son ángeles ni demonios, son personas con luces y sombras, con virtudes y defectos. Tienen defectos, cometen errores y muchas veces actúan impulsados por traumas del pasado, por secretos inconfesables o por circunstancias extremas que los llevan al límite. Esto los hace increíblemente humanos y relatable, aunque a veces nos cueste admitirlo. Nos vemos reflejados en sus luchas internas, en sus miedos y en sus deseos, y eso es lo que los hace tan fascinantes. Porque, seamos sinceros, ¿quién no ha tenido alguna vez un pensamiento oscuro, un impulso irracional o una tentación irresistible? Además, los dramas psicológicos turcos suelen abordar temas muy profundos y relevantes que resuenan con las preocupaciones de la sociedad actual, como la salud mental, el trauma infantil, la manipulación, la venganza y la búsqueda de la identidad. No se limitan a entretener, sino que también nos invitan a reflexionar sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea. Nos obligan a confrontar nuestras propias contradicciones, a cuestionar nuestros propios valores y a replantear nuestras propias creencias. Son como una sesión de terapia intensiva, pero con subtítulos. ¿Pero por qué nos enganchan tanto este tipo de historias? ¿Por qué nos sentimos tan atraídos por el lado oscuro de la psique humana? Creo que hay varias razones. Primero, porque nos encanta el misterio. Somos criaturas curiosas por naturaleza, y nos gusta tratar de descifrar las pistas, de anticipar los giros de la trama y de descubrir la verdad detrás de las apariencias. Es como un juego de detectives en el que nosotros somos los investigadores y los personajes son los sospechosos. Segundo, porque nos sentimos atraídos por la oscuridad. Queremos explorar esos aspectos de la condición humana que normalmente evitamos, queremos entender por qué la gente hace cosas terribles y queremos ver cómo se enfrentan a las consecuencias de sus actos. Es como asomarnos al abismo, sabiendo que el abismo también nos está mirando. Y tercero, porque nos ofrecen una catarsis emocional. A través de los personajes podemos experimentar emociones intensas como el miedo, la angustia, la ira y la tristeza, pero desde la seguridad de nuestro sofá, con una manta y una taza de té.
Es como un escape controlado a la oscuridad, una forma de exorcizar nuestros propios demonios sin tener que salir de casa. Ahora, no voy a dar nombres específicos de series para evitar spoilers que arruinen las sorpresas, pero sí les puedo decir que si les gustan los dramas que te hacen pensar, que te mantienen en vilo y que te dejan con la boca abierta, definitivamente tienen que explorar el catálogo de dramas psicológicos turcos. Les aseguro que van a encontrar joyas ocultas que los van a sorprender, historias que los van a marcar y personajes que los van a perseguir en sus sueños. Es como descubrir un tesoro escondido en un bazar de Estambul, un tesoro que vale la pena explorar con cuidado y con atención. Cuando elijan una serie de este tipo, prepárense para dudar de todo. No se confíen de las primeras impresiones, no se dejen llevar por las apariencias y estén atentos a los detalles. Porque en estos dramas nada es lo que parece y la verdad puede estar escondida en el lugar menos esperado, como una aguja en un pajar o un secreto enterrado en el fondo de un pozo. Cada diálogo, cada gesto, cada mirada puede ser una pista, una señal, una clave para descifrar el enigma. Además, es importante recordar que estas historias son ficción, pero que se basan en realidades psicológicas complejas. Los personajes pueden ser exagerados, las situaciones pueden ser extremas, pero las emociones que transmiten son reales. Si te sientes identificado con algún personaje o con alguna situación, o si te genera alguna incomodidad, no dudes en buscar ayuda profesional. La salud mental es fundamental y no hay que tomarla a la ligera. No tengas miedo de pedir ayuda, porque todos necesitamos un hombro en el que apoyarnos de vez en cuando. Y hablando de salud mental, creo que estos dramas también nos pueden ayudar a entender mejor a las personas que sufren de problemas psicológicos. A veces tendemos a juzgar o a estigmatizar a quienes luchan contra la depresión, la ansiedad, el trauma o cualquier otra enfermedad mental. Pero al ver estas historias podemos empatizar con sus experiencias y comprender que no están solas y que merecen nuestro apoyo y nuestra comprensión. Nos ayuda a romper con los prejuicios, a desmitificar las enfermedades mentales y a crear una sociedad más inclusiva y más compasiva. Otra cosa que me encanta de los dramas psicológicos turcos es la forma en que exploran las relaciones humanas. Las dinámicas familiares, las amistades, los amores, todo se pone a prueba en estas historias. Los secretos, las mentiras, las traiciones, los sacrificios, todo sale a la luz cuando la vida te pone contra las cuerdas. Y es que cuando las cosas se ponen difíciles, es cuando realmente vemos quiénes somos y de qué estamos hechos. Es como una prueba de fuego que revela la verdadera naturaleza de las personas. Por ejemplo, muchas veces vemos cómo la lealtad se enfrenta a la ambición, cómo el amor se transforma en obsesión o cómo la venganza consume a las personas. Y es en esos momentos de crisis donde los personajes tienen que tomar decisiones difíciles que los definen para siempre. Decisiones que cambian sus vidas, que marcan su destino y que los obligan a enfrentarse a las consecuencias de sus actos. También es interesante observar cómo los dramas psicológicos turcos utilizan el simbolismo y la metáfora para transmitir ideas complejas. A veces un simple objeto, un color o una escena puede tener un significado mucho más profundo de lo que parece a primera vista. Por eso es importante prestar atención a los detalles y tratar de interpretar lo que los creadores nos están queriendo decir. Es como leer entre líneas, descifrar los mensajes ocultos y descubrir los significados subyacentes. Y no podemos olvidarnos de la música. La banda sonora de estos dramas suele ser espectacular y juega un papel fundamental en la creación de la atmósfera de misterio y suspense. La música puede anticipar un giro de la trama, puede intensificar una emoción o puede simplemente transportarnos al mundo de la historia. Es como el alma de la serie, la que le da vida y la que nos conecta emocionalmente con los personajes. Además, la fotografía, los escenarios, el vestuario, todo está cuidadosamente diseñado para crear una experiencia visual impactante. Los paisajes de Turquía, con sus contrastes entre lo moderno y lo tradicional, entre lo urbano y lo rural, también juegan un papel importante en la ambientación de las historias. Es como un viaje virtual a un país fascinante, lleno de historia, de cultura y de misterio. En resumen, los dramas psicológicos turcos son una experiencia cinematográfica que te atrapa desde el principio y te deja pensando durante días, semanas, incluso meses. Son historias complejas, intensas y llenas de giros inesperados que te desafían a cuestionar la realidad y a explorar los rincones más oscuros de la psique humana. Si te gustan las historias que te hacen pensar, que te emocionan y que te mantienen al borde del asiento, definitivamente tienes que darles una oportunidad. Te aseguro que no te arrepentirás. Y eso es todo por hoy.
Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya servido para descubrir este fascinante género de los dramas psicológicos turcos. Recuerden que esto es solo una pequeña introducción, y que hay muchísimas series más que podrían gustarles. Así que investiguen, exploren, descubran y disfruten de este maravilloso mundo. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya resultado informativo. Si fue así, no olviden dejar su like y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto, déjenme en los comentarios qué dramas psicológicos turcos son sus favoritos y por qué les gustan tanto. Me encantaría saber sus opiniones y recomendaciones. Y si conocen algún drama que creen que debería ver, déjenlo en los comentarios. Siempre estoy buscando nuevas series para añadir a mi lista. Y por último, pero no menos importante, si aún no lo han hecho, los invito nuevamente a suscribirse al canal y a activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Subo contenido regularmente sobre temas que me apasionan y que espero que a ustedes también les interesen. Así que únanse a esta comunidad y juntos descubramos nuevas historias y nuevos mundos. Denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerden, no teman a la oscuridad, porque a veces es en la oscuridad donde encontramos la luz.